Petro estalla contra Uribe en cadena nacional. No temo a la justicia, temo al poder. La nación entera se despertó esa mañana sin imaginar que ese día cambiaría el rumbo político de Colombia para siempre. Lo que parecía una jornada cualquiera se convirtió en la tormenta perfecta cuando las portadas de todos los diarios y noticieros del país explotaron con una noticia demoledora. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez había lanzado la acusación más dura de su carrera contra el gobierno de Gustavo Petro. El mandatario, según él, estaba ofreciendo impunidad bajo el programa de paz total nada más y nada menos que al Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. En cuestión de minutos, Colombia entera dejó de respirar. Los colombianos mayores, los que han vivido décadas de violencia y guerra, sintieron que algo fundamental se estaba rompiendo en el alma de la patria. ¿Estaba el presidente realmente negociando con delincuentes o simplemente buscaba la paz que tanto se había prometido? La pregunta resonaba en cada rincón del país. Todo comenzó de la forma más insólita. Desde el interior de La Picota, una de las cárceles más temidas de Bogotá, un hombre con el rostro curtido por años de violencia había escrito una carta. No era cualquier hombre. Se trataba de Larry Álvarez Núñez, conocido en el mundo del crimen como Larry Changa, uno de los cerebros detrás del Tren de Aragua. Esta organización criminal había extendido sus tentáculos por 7 países de América Latina. Narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas. No había delito que no manchara sus manos. Y ahora ese hombre, desde su celda, pedía formalmente que su grupo fuera incluido dentro del programa de paz total del presidente Petro. La carta era breve, apenas unas líneas, pero su contenido era explosivo. Queremos contribuir con la paz de Colombia, decir la verdad, reparar y no repetir. Palabras hermosas en apariencia, pero que ocultaban una intención mucho más turbia. Lo que en realidad buscaban era un trato político, beneficios judiciales, un proceso de diálogo como si fueran una guerrilla con ideales. Como si fueran algo más que una organización dedicada al crimen puro y duro. El gobierno de Petro no confirmó oficialmente haber recibido esa carta, pero fuentes cercanas al proceso de paz total, esas fuentes que siempre hablan en voz baja en los pasillos de la Casa de Nariño, reconocieron que la propuesta había llegado. No por los canales oficiales, no con sellos y firmas formales, sino a través de intermediarios, abogados, contactos no oficiales. Esa frase bastó para encender todas las alarmas. Y entonces, como un león que huele sangre, Álvaro Uribe Vélez decidió salir del silencio. El expresidente, senador eterno, figura histórica del uribismo y para muchos el hombre más poderoso de Colombia, escribió un comunicado devastador. Sus palabras no tenían diplomacia, eran puro fuego. Incluir al Tren de Aragua en el programa de paz total, escribió él, equivale a ofrecer impunidad a una multinacional del crimen. No tienen motivación política alguna. Son delincuentes puros. Traficantes, asesinos, extorsionadores. Y el presidente Petro pretende dialogar con ellos bajo el disfraz de la reconciliación. Uribe fue más lejos aún. Advirtió que esta posible negociación podría detener extradiciones ya aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, especialmente las solicitadas por países como Chile, donde varios cabecillas del Tren de Aragua enfrentaban cargos gravísimos. Si Colombia frena esas extradiciones, escribió el expresidente, estaríamos violando acuerdos internacionales y comprometiendo nuestra credibilidad como nación aliada en la lucha contra el crimen organizado. Para él, era una señal peligrosa de que el país estaba cediendo terreno al delito. El impacto fue inmediato. En menos de 2 horas, las declaraciones de Uribe se volvieron virales en todas las redes sociales. Colombia, ese país siempre dividido, se partió en 2 una vez más. En Twitter, en Facebook, en cada esquina digital, las opiniones explotaban con furia. Algunos aplaudían la valentía del expresidente. Por fin alguien le dice la verdad a Petro, escribían los usuarios. Otros, en cambio, lo atacaban con dureza. Uribe gobernó en la época de los falsos positivos y ahora quiere dar lecciones de moral. Hipócrita. Pero nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente. El tema se volvió tendencia nacional en minutos. En el Palacio de Nariño, el ambiente se puso tenso. Los asesores del presidente caminaban de un lado a otro con rostros preocupados. Petro sabía perfectamente que enfrentarse directamente a Álvaro Uribe,
un hombre con tanto poder político, con tanta influencia en el Congreso y en sectores del país, podía costarle caro. Muy caro. Pero también sabía que quedarse callado sería admitir debilidad. Sería como darle la razón a quienes lo acusaban de estar negociando con criminales. Así que se preparó. Preparó una respuesta que sacudiría el tablero político de Colombia como nunca antes. Los medios de comunicación encendieron el debate a fondo. Panelistas, periodistas, analistas políticos discutían sin descanso la legitimidad del programa de paz total. Algunos recordaban que ya en el pasado Petro había sido criticado por intentar dialogar con grupos urbanos y estructuras del crimen organizado, no solo con guerrillas tradicionales. Otros defendían que ese era precisamente el espíritu del plan, acabar con la violencia desde sus raíces, incluso si eso significaba hablar con quienes la encarnaban en su forma más cruda. Pero el Tren de Aragua era diferente. No era una guerrilla con un discurso político. No había manifiestos ideológicos. No había lucha por los campesinos ni por tierras. Era una red criminal transnacional con vínculos profundos en la economía ilegal, con estructuras carcelarias en varios países y con una capacidad operativa que causaba terror en toda la región. Y eso hacía que la idea de incluirla en un programa de paz resultara para muchos inconcebible. En su comunicado, Uribe también hizo una observación inquietante. Dijo que el discurso del presidente Petro ante organismos internacionales parecía suavizar la imagen del Tren de Aragua, atribuyendo su origen a causas sociales como la pobreza o la migración venezolana. Esa narrativa, escribió él, es peligrosa porque confunde las raíces del crimen con su responsabilidad. No son víctimas del sistema, son victimarios que lo explotan. Fue una frase dura, cortante como un cuchillo. Pero efectiva. Los titulares la repitieron durante todo el día. Luego, detrás del ruido mediático, las autoridades judiciales empezaron a confirmar algo que muchos sospechaban. Si existían contactos indirectos entre algunos abogados de reclusos en la picota y funcionarios que trabajaban en la implementación de la paz total. No eran negociaciones oficiales, no había documentos firmados, pero sí conversaciones exploratorias, como las definió un funcionario anónimo que habló bajo protección. Eso bastó para que el escándalo escalara a niveles inimaginables. Los críticos del gobierno comenzaron a hablar de una línea roja cruzada. Las víctimas de delitos cometidos por el Tren de Aragua expresaron su indignación en las calles. Organizaciones civiles exigieron claridad. El Centro Democrático, el partido de Uribe, respaldó a su líder y pidió explicaciones públicas al gobierno. En pocas palabras, el asunto dejó de ser una simple denuncia y se convirtió en un conflicto político abierto. Pero en las sombras del Palacio Presidencial se preparaba una respuesta que cambiaría el tono de toda la historia. Petro no iba a dejar que lo pintaran como un presidente débil que negocia con criminales. En su mente, la paz total era mucho más que una política gubernamental. Era una visión de país, una transformación profunda, un cambio de época. Y no pensaba dejar que nadie, ni siquiera un expresidente tan poderoso como Uribe, la redujera a un escándalo mediático barato. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando su equipo de comunicaciones terminó de redactar un mensaje que sería publicado en Twitter. El presidente se levantó de su silla, leyó el texto en silencio, hizo un par de correcciones con su puño y letra, y finalmente lo aprobó. En segundos, el mensaje fue publicado. Y con él, Petro encendió la segunda chispa de una polémica que ya era fuego puro. Era medianoche en Bogotá cuando el mensaje del presidente Gustavo Petro apareció en su cuenta de Twitter. No era una respuesta protocolaria. No era un comunicado diplomático de esos que se leen en los noticieros con tono neutro. Era una declaración de guerra política en toda regla. El texto decía algo así. Álvaro Uribe defiende los privilegios de los poderosos de siempre, de aquellos que han gobernado este país durante décadas sin que nada cambie para los más pobres, y ahora ataca un proyecto que busca la paz para los olvidados, para los que nunca han tenido voz. No estamos ofreciendo impunidad. Estamos construyendo una justicia que no dependa del apellido ni del dinero. Colombia no volverá a ser el país de las élites. En apenas 3 minutos, el tuit tenía miles de reacciones. En menos de una hora, era tendencia número 1 en Colombia. El país entero se conectó a ver el duelo digital entre dos titanes del poder colombiano.
El expresidente que simbolizaba el establecimiento político del país contra el presidente que se presentaba como el redentor del pueblo. El mensaje de Petro era más que una defensa. Era un golpe calculado al corazón de la vieja política. No respondió directamente al tema del Tren de Aragua. No entró en detalles técnicos sobre quién había hablado con quién. En cambio, lo transformó en un debate moral. El debate de una Colombia nueva que enfrenta los errores del pasado. En su discurso, Uribe representaba el sistema podrido que había alimentado la desigualdad, la violencia, el narcotráfico. Petro, en cambio, se erigía como el líder que intentaba limpiar el desastre heredado. Pero el expresidente no se quedó callado. Jamás lo haría. A la mañana siguiente, el país amaneció con su respuesta. Esta vez no fue en Twitter. Esta vez fue en una entrevista exclusiva con uno de los canales más vistos del país. Su tono era frío, casi clínico, pero cargado de veneno político. El presidente Petro cree que puede insultar a todo el que lo critique. No entiende que la paz no se construye premiando criminales. Lo que está haciendo es abrirle las puertas al crimen organizado, disfrazándolo de diálogo social. Es un error histórico que Colombia pagará caro. El periodista intentó hacer otra pregunta, pero Uribe no lo dejó terminar. Y si al presidente no le gusta lo que digo, añadió con tono firme, que recuerde que yo también fui jefe de Estado y sé exactamente lo que pasa cuando el poder se ciega ante la realidad. Esa última frase fue dinamita pura. La entrevista se viralizó en segundos. Los noticieros la transmitieron en bucle durante todo el día. El choque ya no era solo ideológico. Era personal. Petro y Uribe habían cruzado una línea de no retorno. Dos hombres, dos visiones de país, dos épocas enfrentadas en una batalla sin cuartel. En los pasillos del Congreso, los rumores corrían como pólvora. Los senadores del Centro Democrático estaban enardecidos, listos para ir a la guerra legislativa. Los del Pacto Histórico, el partido de Petro, estaban divididos. Algunos querían mantener el apoyo al presidente. Otros comenzaban a dudar. El ministro del Interior intentó calmar las aguas, pero la fractura era evidente. Si Uribe se mueve medio Congreso, comentó un asesor anónimo. Y eso, en plena discusión de reformas clave para el gobierno, era una amenaza seria. En las redes sociales, la confrontación se transformó en espectáculo mediático. Las cuentas aliadas del petrismo respondieron con fuerza. Videos, hilos largos de Twitter, memes, declaraciones inflamadas. Se repetía el mensaje de que el Tren de Aragua no buscaba beneficios judiciales especiales, sino que había hecho una manifestación de paz voluntaria. Pero los críticos no compraban esa narrativa. Los medios internacionales comenzaron a hacer eco. Polémica en Colombia. Petro acusado de dialogar con organización criminal transnacional. BBC, CNN, El País de España. Todos replicaban la historia. En medio de la tormenta mediática, Petro tomó una decisión audaz. Ordenó a su equipo preparar una intervención pública. No quería un comunicado técnico. Quería hablarle directamente al país, mirando a la cámara, con el tono desafiante que lo caracteriza cuando siente que el poder lo acorrala. El discurso se transmitió desde la Casa de Nariño en cadena nacional. Todos los canales estaban obligados a transmitirlo. El presidente apareció serio, sin corbata, de pie frente a un atril de madera. A su lado, la bandera de Colombia y el logo de la paz total. No había aplausos. No había invitados. Solo su voz. Hoy quiero hablarles con la verdad, comenzó. He escuchado las críticas del expresidente Uribe y de muchos otros. Pero no vamos a dejar que el miedo nos haga retroceder. En Colombia hemos vivido décadas de guerra porque nunca quisimos entender que la violencia tiene muchas caras. La guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y ahora el crimen transnacional. La paz total no elige con quién hablar. Elige ponerle fin a todas las violencias. Las cámaras lo enfocaban en primer plano. Su voz era firme, casi didáctica. No estamos negociando con mafias. No hay impunidad. Hay un proceso judicial. Hay verdad y hay reparación. Pero si seguimos repitiendo los mismos métodos de siempre, seguiremos teniendo los mismos resultados. Cárceles llenas, territorios vacíos y un Estado ausente. Hizo una pausa. Luego, mirando directamente al lente de la cámara, lanzó la frase que se volvería viral.
Álvaro Uribe gobernó cuando los falsos positivos mancharon de sangre este país. Gobernó cuando los paramilitares masacraron pueblos enteros. Y en lugar de cambiar las raíces del crimen, fortaleció la impunidad de los poderosos. Que no venga ahora a darnos lecciones de moral. El país estalló. En cuestión de minutos, los noticieros interrumpieron su programación para transmitir el discurso completo. Algunos aplaudían la valentía del presidente. Otros lo acusaban de populismo puro, de manipular la historia. Pero nadie podía negar que Petro había logrado lo que quería. Cambiar la narrativa. El debate ya no era si el Tren de Aragua podía acogerse a la paz total. El debate era si Colombia podía confiar en la vieja política para definir su futuro. En la plaza pública, el petrismo encendía motores. Las bases populares salieron a defender el proyecto. En barrios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, aparecieron murales con frases como paz total es justicia social. Ni miedo ni silencio. Otro tema resonaba con fuerza en las redes y en las conversaciones de los colombianos mayores. Francia Márquez, la vicepresidenta, estaba en el ojo del huracán. Muchos en el pueblo colombiano estaban cansados de ella. Decían que se había gastado los recursos del país en viajes internacionales sin ningún beneficio real. Que no hacía nada por la patria. Que era corrupta. Que no hacía nada por los indígenas del Cauca, de donde ella misma provenía. Que apoyaba a los narcos y a todo lo malo. Incluso se rumoreaba que desde joven había estado vinculada a esos grupos y que nunca había hecho nada real por los pobres del Cauca. Ese descontento popular se sumaba al clima de tensión política que ya existía, alimentando aún más el fuego contra el gobierno de Petro. En los círculos de poder, los uribistas se replegaban. El choque entre Uribe y Petro había fracturado un puente que difícilmente podría reconstruirse. Detrás de cámaras, sin embargo, el ambiente era tenso. Algunos asesores del presidente temían que el discurso hubiera cruzado un límite institucional. Atacar así a un expresidente puede salir caro, advirtió uno de ellos con voz preocupada. Pero Petro parecía tranquilo. La historia no se escribe con miedo, dijo encendiendo un cigarrillo. Se escribe con decisiones. Esa noche, los noticieros abrieron con el titular devastador. Petro responde con todo a Uribe y defiende la paz total. Los analistas hablaban de un nuevo punto de inflexión en el gobierno. Algunos veían en esa confrontación un síntoma del aislamiento político del presidente. Otros, una jugada estratégica para reforzar su liderazgo ante el pueblo. Pero lo cierto es que más allá de las palabras, algo profundo estaba cambiando. La paz total ya no era solo una política de Estado. Se había convertido en una batalla simbólica por el alma de Colombia. Y en esa batalla, Petro y Uribe representaban dos visiones irreconciliables. Una que creía en la autoridad y el orden. Otra que apostaba por el perdón y la justicia social. En los días siguientes, la tensión no bajó. El gobierno anunció que evaluaría protocolos de acercamiento con grupos urbanos, sin confirmar si el Tren de Aragua estaba entre ellos. Uribe prometió llevar el tema al Congreso. Las cámaras no se movían de los corredores del Capitolio. Los micrófonos buscaban cada frase, cada gesto, cada palabra. En los noticieros, los titulares se repetían como un eco. Paz o impunidad. La pelea Petro-Uribe divide al país. Y en un pabellón de máxima seguridad de La Picota, un hombre sonreía en silencio. Era Larry Changa, el líder del Tren de Aragua, el que había escrito la carta que encendió todo. El eco del discurso de Petro retumbó por todo el Capitolio Nacional como un trueno. Los pasillos, usualmente llenos de murmullos y pasos lentos, se convirtieron en un hervidero de voces, cámaras y periodistas corriendo detrás de senadores, buscando una frase, un gesto, una grieta. Afuera, frente al Congreso, un grupo de manifestantes agitaba pancartas. Unos gritaban con Petro hasta el final. Otros respondían con no más impunidad. El ambiente estaba dividido, cargado de electricidad política, como si en cualquier momento fuera a estallar una tormenta. Dentro del salón elíptico, el senador Efraín Cepeda fue uno de los primeros en pedir la palabra. Su voz, grave y serena, se elevó entre el ruido. Lo que vimos anoche no fue un discurso presidencial. Fue un ataque directo a la independencia política. Nadie puede usar la Casa de Nariño como plataforma de venganza.
Los aplausos estallaron desde las bancadas conservadoras y del Centro Democrático. En cambio, la bancada del Pacto Histórico se mantuvo firme, con rostros serios, algunos apenas conteniendo la rabia. Entonces tomó la palabra la senadora María Fernanda Cabal, una de las opositoras más duras del gobierno y aliada incondicional del expresidente. Presidente Petro, dijo mirando a las cámaras, si usted cree que puede intimidar a quienes pensamos diferente, está muy equivocado. No se trata de defender a Uribe o a nadie más. Se trata de defender a Colombia del autoritarismo disfrazado de cambio. El recinto explotó en abucheos y aplausos. Algunos senadores golpeaban los escritorios. Otros pedían silencio. La presidenta del Congreso tuvo que intervenir varias veces, pero la atención era imparable. En una esquina, los asesores del gobierno tomaban nota frenéticamente. Sabían que el discurso de la noche anterior había tenido impacto, pero también había encendido un fuego difícil de controlar. Desde la bancada oficialista, la senadora María José Pizarro pidió intervenir. Su tono era distinto, firme, emocional, casi poético. Lo que el presidente dijo anoche no fue un ataque. Fue un recordatorio. En este país, los que hoy se indignan por el diálogo con el Tren de Aragua fueron los mismos que callaron cuando negociaban con los paramilitares. Si hablar con el enemigo es pecado, entonces Colombia lleva pecando medio siglo. El silencio se apoderó del recinto. Incluso los opositores dudaron antes de reaccionar. La frase quedó flotando en el aire, como una verdad incómoda. A las afueras del Congreso, las cadenas de televisión transmitían en vivo. En redes sociales, cada intervención se convertía en clip, en titular, en guerra de comentarios. Los hashtags se multiplicaban. Petro versus Uribe. Paz total. No a la impunidad. Colombia dividida. Pero el verdadero terremoto estaba ocurriendo lejos de las cámaras, en las reuniones privadas de los partidos. El Centro Democrático, liderado por Uribe, se encontraba unificado en su objetivo. Querían tumbar al gobierno. Otros partidos, en cambio, estaban en crisis interna. Algunos congresistas querían romper definitivamente con el gobierno de Petro. Otros advertían que hacerlo sería suicida políticamente. La división era profunda. No podemos seguir siendo cómplices de este caos, dijo un senador veterano. ¿Y qué alternativa tenemos? Volver al pasado, respondió otro. La discusión duró horas. Al final, Uribe no apareció públicamente, pero su mensaje llegó claro. El Centro Democrático no respaldará ninguna negociación con estructuras criminales. En la casa de Nariño, Petro observaba todo desde su despacho en silencio. Tenía los ojos fijos en la pantalla donde se transmitía el debate. A su lado, su jefa de gabinete le ofreció un informe con las encuestas del día. La opinión está dividida, presidente. Ha subido en los sectores populares, pero perdió apoyo en las clases medias urbanas. Él asintió sin decir palabra. Luego giró lentamente hacia la ventana y murmuró. Eso significa que estamos tocando los intereses correctos. Su equipo lo observaba con mezcla de admiración y temor. Sabían que cuando Petro entraba en esa calma silenciosa, algo grande estaba por venir. Esa misma tarde, en una rueda de prensa improvisada, el ministro de Justicia intentó aclarar el tema. El gobierno no ha ofrecido impunidad a nadie. Lo que existe es un marco jurídico de sometimiento, no de negociación. Pero la pregunta inevitable llegó. ¿El Tren de Aragua podría acogerse a ese marco? El ministro dudó apenas un segundo, pero en política un segundo basta para desatar un huracán. Si cumplen los requisitos legales, nadie está excluido del proceso de paz. Esa frase fue suficiente para incendiar los titulares. Los noticieros abrieron con gobierno no descarta incluir al Tren de Aragua en la paz total. Las reacciones fueron inmediatas. Uribe publicó un comunicado acusando al gobierno de legitimar una multinacional del crimen. Los gremios empresariales expresaron profunda preocupación. Y desde Washington, un portavoz del Departamento de Estado dijo estar siguiendo con atención la situación. La presión internacional aumentó. Al día siguiente, la cadena CNN transmitió un reportaje titulado Colombia en la cuerda floja, paz o pacto con el crimen. El video mostraba imágenes de bandas criminales en la frontera con Venezuela y citaba fuentes anónimas que aseguraban que el Tren de Aragua seguía expandiéndose en Cúcuta y Cali. En barrios populares de Bogotá, la historia era diferente.
En las calles, algunos veían con esperanza la posibilidad de diálogo. Si con eso se acaba la violencia, bienvenido sea, dijo una vendedora ambulante a una reportera local. Aquí lo que queremos es vivir sin miedo. El contraste era brutal. En los salones del poder se hablaba de legitimidad e instituciones. En los barrios se hablaba de supervivencia. Y Petro lo sabía. Su discurso no apuntaba a los políticos, sino a la gente, al pueblo que lo había elegido con la promesa de cambiarlo todo. Esa noche, un video se filtró desde el penal de Tocorón en Venezuela. Mostraba a varios hombres encapuchados enviando un mensaje al gobierno colombiano. Queremos diálogo. Queremos la paz, pero con respeto. Nosotros también somos pueblo. El video duró apenas 30 segundos, pero fue suficiente para desatar el caos. El fiscal general anunció una investigación urgente. La oposición pidió medidas inmediatas. Y los noticieros lo repitieron sin descanso. En las redes, los comentarios se dividían entre quienes lo veían como una provocación y quienes lo interpretaban como un signo de que quizás el crimen también buscaba la paz. Petro se enteró del video en medio de una reunión nocturna con su equipo de seguridad. Cerró los ojos por un instante, respiró profundo y dijo en voz baja: esto apenas comienza. El país entero lo sabía. Lo que había empezado como una disputa política entre dos líderes históricos se estaba transformando en una batalla por el relato del futuro. El amanecer en Bogotá llegó con un aire distinto. Las calles se sentían más tensas. Los titulares más afilados. Las emisoras abrían con un mismo sonido de alarma. Estados Unidos había emitido un comunicado oficial sobre Colombia. El Departamento de Estado expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que el gobierno colombiano ofreciera beneficios judiciales a una organización vinculada con redes de trata de personas y narcotráfico regional. En otras palabras, Washington estaba marcando distancia. El impacto fue inmediato. En el Congreso, los opositores sonreían con aire de victoria. En los cafés del norte de Bogotá, las conversaciones giraban en torno a una sola frase. Hasta los gringos le están jalando las orejas a Petro. Pero en la casa de Nariño, el ambiente era otro. Petro, serio, leía el comunicado en su escritorio, rodeado de asesores. Esto era previsible. Cada vez que Colombia intenta decidir por sí misma, el norte se siente amenazado. Uno de sus asesores intentó intervenir, pero el presidente levantó la mano. No es momento de retroceder. Es momento de explicar. Horas después, en un evento público en Medellín, Petro volvió a hablar y lo hizo sin filtros. A quienes les preocupa que Colombia hable de paz con todos, les digo, la paz no se negocia solo con los que nos caen bien. Se negocia con los que nos han hecho daño. Si no, no sería paz. Sería hipocresía. El público estalló en aplausos. Las cámaras lo enfocaron desde todos los ángulos. Pero en Caracas se encendía otro foco de tensión. El gobierno venezolano, a través de su canciller, emitió un comunicado inusual. El Tren de Aragua es un fenómeno criminal que nació bajo la persecución del modelo neoliberal colombiano. Su expansión es consecuencia del éxodo forzado provocado por las sanciones internacionales. La frase era un dardo directo a Estados Unidos, pero también un escudo para Caracas. Negaban toda responsabilidad y en cambio intentaban convertir el problema en una consecuencia del sistema que Petro deseaba combatir. La declaración no tardó en ser respondida desde Bogotá. El ministro de Defensa colombiano aseguró que el Tren de Aragua tiene sus raíces y liderazgo dentro del territorio venezolano y añadió que había evidencia de colaboración entre funcionarios chavistas y líderes del grupo criminal. Fue el detonante perfecto. Por primera vez en meses, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela tambaleaban. Esa misma noche, los noticieros de ambos países abrieron con titulares cruzados. Caracas se defiende y acusa a Bogotá. Colombia responsabiliza a Maduro por expansión del Tren de Aragua. La narrativa de Petro sobre la paz total empezaba a transformarse en una historia regional, una guerra de versiones. Y durante todo esto, Álvaro Uribe se mantenía en silencio, observando desde las sombras cómo el caos crecía solo. El expresidente, siempre calculador, sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el ruido hiciera su trabajo. En una reunión privada con sus aliados del Centro Democrático, solo dijo una frase. El gobierno se está cayendo en su propia trampa. En paralelo,
la Embajada de Estados Unidos en Bogotá pidió una reunión de emergencia con la Cancillería. En los documentos internos hablaban de riesgo de infiltración criminal en estructuras del Estado colombiano. Era un lenguaje diplomático para decir no confiamos en lo que están haciendo. Pero Petro no se echó atrás. Esa misma noche convocó una locución televisada. Vestido con una chaqueta oscura y sin corbata, apareció frente a la cámara con tono desafiante. En Colombia existen fuerzas que no quieren la paz. Quieren mantener la guerra porque de ella viven, porque de ella se enriquecen. No es casualidad que cuando intentamos hablar de justicia social nos acusan de pactar con criminales. Hizo una pausa, miró fijamente al lente y remató. La paz total no es impunidad. Es el fin del miedo. Las redes se incendiaron. En cuestión de minutos, el hashtag Petro con la paz se volvió tendencia, impulsado por simpatizantes y figuras cercanas al gobierno. Pero la oposición no tardó en contraatacar con no a la paz con mafias. El país, una vez más, estaba dividido. Dos narrativas, dos realidades, dos quelambies que parecían irreconciliables. En Washington, la inteligencia estadounidense elaboraba un informe reservado donde advertía que el Tren de Aragua había establecido redes logísticas en Cúcuta, Medellín y Bogotá. El informe sugería que algunos de sus miembros podrían estar intentando infiltrarse en programas sociales del gobierno colombiano. Aunque el documento era confidencial, su contenido se filtró al día siguiente a través de una agencia internacional. El titular era devastador. Estados Unidos teme penetración del Tren de Aragua en programas de paz total. La noticia llegó a Colombia como un golpe en el estómago. En los pasillos del Congreso, los senadores de oposición exigieron una sesión de control político inmediata. Y por primera vez, incluso algunos congresistas del pacto histórico empezaron a mostrarse incómodos. Uno de ellos, en voz baja, dijo ante los periodistas: el presidente tiene razón en buscar la paz, pero tal vez eligió el peor momento y el peor enemigo. El ambiente se volvía irrespirable. Y en medio de esa tormenta, Álvaro Uribe reapareció en público. En una rueda de prensa breve pero calculada, el expresidente sostuvo una carpeta azul en la mano. Tengo información de que varias personas cercanas al gobierno han estado en contacto con abogados del Tren de Aragua. Esto no es rumor. Es documentación. Y la haré llegar a las autoridades competentes. Las cámaras se abalanzaron sobre él. Los periodistas gritaban preguntas, pero Uribe no respondió ninguna. Solo se dio media vuelta y se marchó, dejando el eco de sus palabras flotando en el aire. Esa noche, en redes sociales, una sola frase dominó las tendencias. Uribe tiene pruebas. Los noticieros abrieron con su imagen caminando entre flashes. Y las encuestas del día siguiente mostraron un cambio. Por primera vez, más del 60% de los colombianos creía que el gobierno había cometido un error con el tema del Tren de Aragua. En la casa de Nariño, Petro se mantuvo firme, pero su mirada, más que desafiante, ahora parecía cansada. No importa. Si esta paz se tiene que construir en medio del fuego, que así sea. El país, entre tanto, se preparaba para una semana decisiva. En el Congreso se programó una moción de censura contra el ministro de Justicia. En la Fiscalía se abrieron nuevas investigaciones sobre presuntos contactos entre emisarios del gobierno y el Tren de Aragua. Y en los noticieros, los paneles se repetían con la misma pregunta. ¿Se le fue de las manos a Petro su propia revolución? Nadie tenía la respuesta, pero todos sabían que lo peor aún estaba por venir. La noche cayó sobre Bogotá con una calma engañosa. Desde las ventanas del Palacio de Nariño, la ciudad parecía dormir, pero en los despachos las luces seguían encendidas. El presidente Petro estaba reunido con su círculo más cercano. El aire olía a tensión y a café recién hecho. Sobre la mesa reposaban varios documentos clasificados. El director de la Inteligencia Nacional hablaba con voz grave. Señor presidente, no sabemos cómo, pero alguien está filtrando información de alto nivel. Los archivos que Uribe dice tener vienen de nuestras propias comunicaciones internas. Petro lo miró fijo, sin pestañear. ¿Está diciendo que tenemos un infiltrado dentro del gobierno? Sí, presidente. Y probablemente alguien muy cerca. El silencio fue absoluto. Solo se oía el zumbido de los ventiladores del salón. Petro se recostó en su silla, entrecerró los ojos y murmuró. Entonces la guerra no es solo afuera. Es aquí adentro.
En una redacción de televisión al norte de Bogotá, una periodista revisaba un pendrive que había llegado de manera anónima. El archivo se titulaba Operación Paz y Sombra. Dentro había transcripciones de reuniones privadas, reportes de inteligencia y hasta extractos de chats donde se mencionaban contactos entre emisarios del Tren de Aragua y funcionarios de segundo nivel. Era dinamita pura. Esa misma noche, el canal lanzó una investigación exclusiva. Filtraciones comprometen a funcionarios del gobierno en negociaciones con emisarios del Tren de Aragua. El reportaje se volvió viral. Las redes ardían. Los noticieros internacionales replicaron la historia. El escándalo ya no era nacional. Era continental. En Washington, el titular apareció en CNN. Colombia, filtraciones exponen vínculos entre criminales y negociadores de paz. En Caracas, el canal estatal lo calificó como una operación mediática del imperialismo. Y en Bogotá, el Congreso estalló. Los partidos de oposición convocaron a una sesión extraordinaria. En la plenaria, la senadora María Fernanda Cabal golpeó la mesa y gritó: «Esto no es paz. Es complicidad. El país está en manos de una organización infiltrada». El recinto rugió. Algunos aplaudían. Otros gritaban insultos. Las cámaras captaron el rostro de Petro en la pantalla de fondo, en una transmisión previa, defendiendo la paz total. Horas después, el ministro de Justicia compareció ante los medios. No hay ninguna negociación con organizaciones criminales fuera del marco legal. Si existen filtraciones, serán investigadas. Pero su tono sonaba más a defensa desesperada que a autoridad. En los pasillos del Congreso, Álvaro Uribe se movía como un ajedrecista que ya sabe cómo terminará la partida. En un salón privado se reunió con 2 exministros, un asesor estadounidense y un senador conservador. Sobre la mesa, un dossier de más de 100 páginas. Este es el punto de no retorno. Si el país no reacciona ahora, será demasiado tarde. Su estrategia era clara. Aislar políticamente a Petro, debilitar su coalición y provocar una fractura interna. Y lo logró. Esa misma semana, 3 congresistas del Pacto Histórico anunciaron que suspenderían temporalmente su apoyo a la agenda de gobierno hasta que se esclarezcan los hechos. El terremoto político había comenzado. En los barrios del sur de Bogotá, los noticieros transmitían imágenes de operativos contra el Tren de Aragua. Policías con capuchas negras irrumpiendo en apartamentos. Detenciones, allanamientos, decomisos de armas. El gobierno intentaba demostrar control, pero para muchos ya era tarde. Los memes y hashtags lo decían todo. Paz de mentira. Gobierno infiltrado. Petro en crisis. Él decidió hablar nuevamente. Convocó una rueda de prensa improvisada en la Casa de Nariño. Sin discursos preparados. Sin teleprompter. Solo él frente a los periodistas. No me van a arrodillar. La paz total no la inventé yo. La soñó Colombia desde hace medio siglo. Pero hay quienes viven de la guerra y están dispuestos a destruirlo todo para que nada cambie. Un periodista levantó la mano. ¿Usted está diciendo que las filtraciones son parte de un sabotaje político? Petro lo miró directo a los ojos. Estoy diciendo que hay intereses oscuros, nacionales e internacionales, que no soportan ver a un gobierno latinoamericano actuar con independencia. La frase fue replicada en todos los medios, pero lo que vino después fue aún más explosivo. Esa misma noche, a las 11:47 de la noche, el portal La Voz de la Frontera publicó un audio filtrado. Una grabación donde supuestamente se escuchaba a un asesor del Ministerio del Interior hablando con un presunto enlace del Tren de Aragua. El audio era borroso, pero las voces parecían auténticas. El asesor decía algo así: si ustedes se comprometen a cesar los secuestros y las extorsiones, nosotros podemos gestionar beneficios. Pero todo tiene que pasar como parte del acuerdo de paz. El escándalo fue inmediato. Las cadenas de noticias transmitieron el audio en bucle. Los analistas hablaban del Watergate colombiano. El fiscal general anunció una investigación urgente. Y al amanecer, la policía allanó las oficinas del Ministerio del Interior. Petro se enteró del operativo por la prensa. Golpeó el escritorio con el puño. No consultaron la presidencia. Esto es una operación política. Su equipo lo miró en silencio. Algunos ya comenzaban a dudar. En la oposición, las risas eran discretas, pero sinceras.
Uribe no necesitaba decir nada más. El fuego se expandía solo. Al día siguiente, las encuestas fueron devastadoras. La imagen favorable del presidente cayó 10 puntos en una semana. El 72% de los encuestados creía que el gobierno había perdido el control de la situación. Y lo más grave, un 48% consideraba probable que existieran pactos no oficiales con el Tren de Aragua. Petro apareció en el balcón del palacio esa noche, mirando la plaza de Bolívar vacía. La lluvia caía fina y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Ellos no entienden. La historia no la escriben los que ganan, sino los que resisten. A lo lejos se escuchaban sirenas. En los noticieros hablaban de nuevas protestas convocadas frente al Congreso. Un país entero en vilo. Pero en ese silencio húmedo de la madrugada, Petro lo comprendió todo. La batalla ya no era solo política ni judicial. Era una guerra por el relato. Y en esa guerra, cada palabra, cada filtración, cada rumor era una bala. El amanecer de ese lunes no fue como los demás. En el Palacio de Nariño, el sol no entraba con claridad. Nubes grises cubrían el cielo de Bogotá y la ciudad despertaba bajo una llovizna silenciosa, como si presintiera lo que estaba por venir. A las 6 de la mañana, el jefe de seguridad presidencial irrumpió en el despacho de Petro. Señor presidente, la fiscalía acaba de emitir una orden de captura. Petro levantó la mirada, incrédulo. ¿Contra quién? Contra 2 funcionarios del Ministerio del Interior. Y solicitan interrogarlo a usted como testigo clave. El silencio fue sepulcral. Petro respiró profundo, cerró los ojos por un segundo, y luego dijo con voz calmada pero firme. Preparen una declaración. Voy a hablar esta misma noche. Esa tarde, en cadena nacional, el presidente Gustavo Petro apareció frente a las cámaras. Su rostro mostraba cansancio, pero también una determinación férrea. Hoy quiero decirle al país algo que llevo sintiendo desde hace semanas. No temo a la justicia. Temo al poder. Al poder que opera en las sombras. Al poder que usa la justicia como arma política. Al poder que filtra, que manipula, que destroza vidas para mantener sus privilegios intactos. Hizo una pausa. Colombia, esto no es sobre mí. Es sobre ustedes. Es sobre si vamos a permitir que los mismos de siempre sigan decidiendo nuestro destino. O si vamos a construir un país distinto. El país estalló. Las calles se llenaron de manifestantes. Unos apoyaban al presidente. Otros pedían su renuncia. La patria estaba partida en 2. Y así, en medio del fuego político, en medio de las acusaciones, las filtraciones y la crisis institucional, Colombia enfrentaba una encrucijada. La paz total, ese sueño que muchos anhelaban, se había convertido en el campo de batalla más sangriento de la política moderna. Petro seguía de pie, desafiante. Uribe seguía en las sombras, calculando. Y el país, ese país herido por décadas de violencia, seguía esperando. Esperando respuestas. Esperando justicia. Esperando paz. Pero, sobre todo, esperando saber si algún día podría confiar nuevamente en sus líderes. Porque al final, en Colombia, la guerra nunca había sido solo de balas. Había sido siempre una guerra de palabras, de versiones, de poderes enfrentados. Y esa guerra, aunque invisible para muchos, seguía cobrando víctimas cada día. El futuro de la patria pendía de un hilo. Y nadie sabía si ese hilo resistiría o si finalmente se rompería, llevándose consigo las últimas esperanzas de un pueblo cansado de tanta lucha. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora te pregunto algo importante. ¿Crees que el presidente Petro realmente buscaba la paz o crees que Uribe tenía razón al denunciar lo que estaba pasando? ¿Puede un país como Colombia negociar con organizaciones criminales sin perder su dignidad?
Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas tú. Tu voz importa. Escríbeme aquí abajo y conversemos sobre este tema tan importante para nuestra patria.